Hola, soy Jimmy Martins, el sofisma del ecologismo. No todo el que mira ve. La mirada correcta y perfecta seguida de la visión se llama virtud, que es la recta y perfecta razón. No lo digo yo, lo dijo San Agustín. Lamentablemente, en el pícaro y transhumanista siglo XXI, la recta razón escasea, porque escasea el buen juicio, que es, como ya bien saben ustedes, la facultad del alma para distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. A nuestros jóvenes se les ha vendido la idea de que la verdad no existe, porque todo es relativo. Y claro, si la verdad no existe, no existen el bien ni el mal, ni la ética, ni la moral, y así queda el ser humano suspendido en una suerte de gris, en el que todo está permitido. Y cuando todo se permite, se nos viene encima el caos. Pero no se inquieten, ¿o sí? El orden nace del caos, reza una de las máximas de la masonería. Lo que nos indican que el caos imperante en el mundo moderno, es premeditado. Recuerden otra máxima, pero esta vez de San Agustín. La falsedad está en la verosimilitud. Y por eso los sofistas no suelen valerse de burdas mentiras, sino de sofisticados sofismas, valga la redundancia, es decir, de elaboradas verdades aparentes. Analicemos hoy el sofisma del ecologismo. Escuchen. Ecologismo es, según el diccionario de la RAE, en su 21ª edición, movimiento sociopolítico que con matices muy diversos propugna la defensa de la naturaleza y, en muchos casos, la del hombre en ella. Repito, defensa de la naturaleza y, en muchos casos, la del hombre en ella. Observen la distinción que hace el diccionario de la RAE, ya enfermo de sofistería en la década de los 90, entre naturaleza y hombre. Los términos parecen excluirse. Se olvidan las autoridades de la neolengua que hombre y naturaleza son una única cosa, a saber, creación. Veamos lo que dice a día de hoy el neodiccionario de la RAE en su versión online. Ecologismo. Primera acepción. Doctrina que propugna la defensa de la naturaleza y la preservación del medio ambiente. Segunda. Movimiento sociopolítico que defiende el ecologismo. Como ven ustedes, ya ni siquiera hay mención del ser humano. Claro que bien mirado es lógico. El ecologismo defiende que el ser humano es una plaga para la madre tierra y ha de desaparecer. Como ven, todo muy maltusiano, muy darwiniano, muy verde. Y es que matar nonatos y ancianos hace del planeta un lugar más sostenible y resiliente. Ya saben ustedes que no hay planeta B. Según reza el logo de un sinnúmero de prendas antropófobas, digo ecologistas. Pero sigamos con otros divertidos vocablos. Ecologista. Esta es una definición del diccionario en su 21ª edición, que propugna la necesidad de preservar la naturaleza y ponerla a salvo de las perturbaciones ocasionadas con la moderna industrialización. Persona que profesa la ecología como ciencia. Repito, necesidad de preservar la naturaleza y ponerla a salvo de las perturbaciones ocasionadas con la moderna industrialización. Yo alucino, pues cuando miro al cielo y contemplo el manto amarillento de calima calimática, digo de redundancia calimática, no puedo evitar preguntarme si el yoduro de plata, el estroncio, el bario o el azufre o eso que llaman polvo inteligente, entre los muchos tóxicos con que nos rocían desde las alturas
los lacayunos pilotos al servicio del gobierno transhumanista maltusiano sofista no contaminan. Y no piensen mal, aunque el capítulo de hoy sea verde, pues el verde es un color muy ecológico, el polvo inteligente no es nada sexual. A no ser, claro, que ustedes consideren que joderles las meninges cada vez que inhalan esas sustancias sea un chiste verde. Tal vez lo sea, aunque a mí me parece humor negro. Pero veamos qué dice el Neodiccionario de la RAE en su modernísima versión online. Ecologista. Primera, perteneciente o relativo al ecologismo. Segunda, partidario del ecologismo. Ya no disimulan, ni siquiera aparece la palabra naturaleza, pues el descaro es tan grande que da vergüencita, ¿o no? Hay que ver cómo nos cuidan los gobiernos del mundo, que nos llenan las ciudades y los pueblos de antenitas para asegurar nuestra conectividad. Claro, el que los campos electromagnéticos sean cancerígenos es irrelevante, ¿o no? Perdonen, que me estoy confundiendo, que el cáncer es el ser humano para la Tierra, para la madre Tierra. A mayor cáncer, mayor desarrollo poblacional sostenible, ¿no? Y si por el camino nos cargamos unas cuantas aves por aquí, unas abejitas por allá, el ecosistema en definitiva, tampoco pasa nada, ¿no? Pero sigamos con otro imperdible vocablo. Ecología. En la 21ª edición del diccionario dice, primera acepción, ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y su entorno. Entre sí y con su entorno, perdón. Como ven, el hombre no se considera. Abro paréntesis y me hago una pregunta. ¿El ser humano será un ser vivo para las autoridades de la lengua? ¿O será un zombi? Ya saben, un muerto en vida. La verdad es que viendo cómo se ha comportado el ser humano durante los últimos 3 años, tal vez sí sea un zombi. Cierro paréntesis. Segunda acepción. Parte de la sociología que estudia la relación entre los grupos humanos y su ambiente, tanto físico como social. Repito, parte de la sociología que estudia la relación entre los grupos humanos y su ambiente, tanto físico como social. Atentos ahora al Neodiccionario de la RAE online. Ecología. Ciencia que estudia a los seres vivos como habitantes de un medio y las relaciones que mantienen entre sí y con el propio medio. Fin. Ya no hay mención alguna de la sociología ni del ser humano. Queda el hombre excluido de la ecuación por contaminante, por bebedor de agua, por comedor de carne y ventoseador furibundo. Igual que las puñeteras vacas que ventosean a rabiar y beben tanta agua que, si ustedes observan el globo terráqueo a distancia, comprobarán que ese 80% de agua que representan los mares está desapareciendo. ¿Cómo dicen? Ah, que no son las vacas, que también rocían los océanos con partículas de hierro. Y si se mueren los peces, que les den. Lo importante es que el ser humano no coma seres vivos o sintientes, como los denominan hoy. Obedezcamos a los líderes globales, a esas verbosas criaturas de ese foro tan preocupado por la economía a nivel mundial. Esos que pretenden que comamos insectos. ¿Pero qué coño es un insecto? Me pregunto. ¿Habrá cambiado en algo el Neodiccionario de la lengua la definición? ¿Todavía se ajustará la imagen que de un insecto tengo en mi mente a la realidad? Veamos. Insecto, en la 21ª edición. Dícese del artrópodo de respiración traqueal, con el cuerpo dividido distintamente en cabeza, tórax y abdomen, con un par de antenas y 3 de patas. Los más tienen 1 o 2 pares de alas y sufren metamorfosis durante su desarrollo. Clase de estos animales. Repito, clase de estos animales. Que alguien me ayude, pues estoy aturdido. ¿Un insecto es un animal? Clase de estos animales. Parece que sí, ¿no? Entonces, ¿las leyes de bienestar animal son aplicables a los insectos? Entonces, si piso una hormiga, ¿ese animal ya no está bien? ¿Entonces es legal la entomofagia
o lo que es lo mismo, comer insectos? Por cierto, el vocablo entomofagia no está en la 21ª edición del diccionario de la RAE, pero las ilustrísimas autoridades de la lengua, al servicio del desarrollo poblacional sostenible, defendido por nuestro gobierno y por sus jefes del Foro Económico, sí han incluido el término en el neodiccionario online. ¡Viva los académicos de la lengua! No se les escapa una. ¿Sabrán que la corrupción de la persona empieza por el lenguaje? O tal vez la ingesta de bichos vía oral, combinada con inyectables, les ha producido dolor de tripita y neurodegeneración. Pero no nos desviemos del tema. Si un insecto es un animal, ¿qué dice el diccionario del vocablo animal? Animal. 21ª edición. Primera acepción. Ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso. Segunda. Animal irracional. Tercera. Persona de comportamiento. Instintivo, ignorante y grosera. Hay más definiciones, pero con estas 3 me vale. Me quedo con la segunda y con la tercera. Se las repito. Segunda, animal irracional. Tercera, persona de comportamiento instintivo, ignorante y grosera. Ahora ya sé que nos gobiernan animales, pues nuestros políticos y sus amos no solo son irracionales, sino que obedecen al instinto o al dinero, y son, además, ignorantes y groseros, o así nos tratan, con grosería. Hubo un tiempo en que las personas se hubieran sentido humilladas ante discursos tan necios y groseros como los que hoy escuchamos a diario. Pero hoy, muy al contrario que antes, la grosería se celebra y la repiten los ignorantes. Ahora, el balón está en sus manos, queridos espectadores. ¿Van a volver a obedecer a estos animales que nos gobiernan, como ya hicieron con los encierros, las mordazas, los inyectables, etc.? ¿Acaso van a alimentar a sus hijos con saltamontes, gusanos, grillos, moscas y abejas? ¿Se acuerdan de la abeja maya? ¿Qué tiempos aquellos? Cuando las gentes sabían distinguir entre el bien y el mal, y lo verdadero de lo falso. Tiempos de sensatez y de buen juicio, o al menos mejores que los actuales. Parece que hoy las vacas contaminan más que la televisión. Y los móviles, contaminan más que los móviles. Pero no se preocupen. Cuando terminen de arruinar a los ganaderos, ya vendrán los listos de las granjas de insectos para salvarnos de la hambruna. Junto con otros listos, los de la carne ética, made in laboratorio. Menos mal que tenemos una ley de bienestar animal para que los irracionales, ignorantes y groseros que nos desgobiernan estén bien, pues con su comportamiento se ajustan perfectamente a la definición que de ellos da el diccionario. Llamamos falsas a las cosas que advertimos que tienen cierta semejanza con las verdaderas. No lo digo yo, lo dijo San Agustín, y no le faltaba razón al santo. El problema es que las mentiras de hoy son tan burdas que ya no llegan ni a la categoría de sofisma. Lo falso finge ser lo que no es. También lo dijo el santo de Hipona, no lo digo yo. Por eso, no nos hablan de la tecnología utilizada para la manipulación del clima, pero sí de la redundancia climática. Por eso nos hablan de ecologismo. Y todo el mundo se sube al carro de lo sostenible y resiliente, sin pararse a considerar que un ecologista de pro desea reducir la población a cualquier precio. Pues es el ser humano la enfermedad, y cualquier inyectable puede ser la solución. Ya lo dijo un tal Guillermo Puertas. Pero para que el hombre agache la cabeza y ponga el brazo, primero debo corromperle la lengua. Debo asustarlo, debo contaminarle la educación, debo confundirlo, debo sustraerle la filosofía, debo desdibujarle la historia, debo arrebatarle la noción de familia y de espiritualidad. Y así no tendrá dónde cobijarse. Debo hipersexualizarlo ya desde pequeñín, y así, balbuceante, bobo, irreflexivo,
intrascendente, obediente, atemorizado, adicto a la tele y al móvil, si no a otras sustancias, amoral, esclavo del dinero y ateo, ya tengo un triste remedo de ser humano, listo para neuromodular. Además de un comedor de bichos muy ecológico. A un hombre que se quiere engañar, ¿qué castigo le hemos de dar? Pues dejar que se engañe, amigo. No hay peor castigo. No lo digo yo, lo dijo el sacerdote argentino Gustavo Franceschi. A sus palabras me sumo. Y no se olviden, el cielo no es marrón, es azul. Miren arriba, hagan el favor, no se dejen manipular. Nos vemos en el próximo capítulo, si Dios quiere. Gracias por escuchar, como siempre, a este don nadie que les habla. Hasta pronto.